entonces a esta presentación que tenemos el día de hoy, charla de promoción, para que puedan conocer también el magíster en información financiera contable. Mi nombre es Harold Contreras, soy contador auditor, ingeniero en información y control de gestión de la FEN, de la Universidad de Chile. También soy doctor en finanzas. Y lo más importante es que ahora tengo el rol de el director de este programa, que nos convoca hoy día. La idea de la reunión, chiquillos, chicos y chicas, es que en el fondo entendamos muy bien el, el- el- la motivación, los objetivos y qué es lo que ofrece este programa, ¿ya? Eh, También les vamos a dar cierta información de detalles del programa un poco más al final, pero me gustaría que al inicio compartiéramos un poco la motivación que tiene la realización de este programa, ¿ya? Y la oferta de valor que tiene este programa, ¿ya? Quiero que sepan que este programa ha sido bien pensado, bien planificado. Llevamos un buen tiempo eh, armando, construyendo este programa y de tal manera no solo de que tengamos una propuesta de valor clara, sino que también esta propuesta de valor pueda ser comunicada en forma clara, ¿ya? Quiero que sepan que primero este programa es pionero en el mercado, que se enfoca en entregar una formación sólida y de excelencia para realizar gestión de información financiera en distintos niveles de la organización, pero tiene, claro, fundamentalmente un enfoque directivo, pero entrega también competencias necesarias para aquellos que toman decisiones con información financiera contable, ya sea para la elaboración, el análisis y la toma de decisiones en distintos niveles jerárquicos de la organización. ¿Sí? Entonces, quiero compartirles un poquito qué nos lleva a plantear el programa y la manera en la cual está planteado para que ustedes entiendan también la oferta de valor que tiene este programa. ¿Ya? O sea, lo que típicamente pensamos, chiquillos, chicos y chicas, es que cuando uno piensa en alguien que hace gestión con información financiera, es como algo así, ¿no? O sea, esto es una caricatura claramente de alguien que está haciendo gestión con información financiera. Sin embargo, lo que los quiero tratar de convencer es que la realidad no es tan ajena a esta caricatura, ¿ya? Típicamente, cuando queremos hacer gestión con información financiera, analizamos información financiera para tratar de comprender causas y también de alguna manera extrapolar o proyectar un desempeño, ¿ya? Pero como este programa es Magíster en Información Financiera Contable, lo primero que uno se le viene a la cabeza es que, bueno, el programa está enfocado en cierto tipo de información financiera que viene de la contabilidad, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos distintas fuentes de información financiera y tenemos muchas y una diversidad de fuentes que nos permiten hacer análisis con información financiera. No solo desde lo que tiene que ver con los estados financieros, pero por ejemplo tenemos las memorias anuales, los informes de especialistas, las regulaciones, prospectos, incluso la prensa, las redes sociales, y que le llamamos nosotros la separación entre información que es fundamental, que afecta a las organizaciones, pero también información que está complementando también y que de alguna manera tiene efecto en la información financiera. Entonces, sobre la base de estas fuentes de información financiera, claro, están los estados financieros y sus complementos, ¿sí? Y es la información que viene justamente de la contabilidad, es el output principal de la contabilidad. Entonces, ¿en qué un poco se enfoca este magíster? Un poco en tomar todas estas distintas fuentes de información para poder hacer gestión efectiva y eficiente en una organización, ¿ya? Eso es como un poco la primera mirada, el primer enfoque que le tratamos de dar. No obstante, todas estas fuentes de información que tenemos, hay muchas más. O sea, hoy día pensar que una organización está inmunizada por factores exógenos que no tienen que ver con la organización per se, es pensar en forma ingenua, porque tenemos hoy día fuentes de información como el tipo de cambio, como el crecimiento económico, como tasas de interés, cambios regulatorios, el entorno mismo económico, que son
fuentes de información que también son financieras, de índole financiero, porque de alguna manera tienen un impacto en la información financiera contable, ¿sí? Eh, entonces, sobre la base de la información financiera contable, hay también un montón de fuentes de información que efectivamente alguien que hace gestión con información financiera debe tener en cuenta, ¿sí? Y eso es un poco la lógica que tratamos de transmitir en el programa. En el programa, ustedes se van a dar cuenta que tenemos varias áreas troncales dentro del programa que no solo tienen que ver con contabilidad e información financiera contable, sino un montón de complementos que vienen de distintas disciplinas que permiten en el fondo también hacer gestión efectiva y eficiente de información financiera contable. Entonces, teniendo en cuenta todas estas fuentes de información, más la información financiera, uno podría preguntarse, bueno, con tanta cosa que hay, bueno, ¿cuál es la proyección para el próximo año? Digamos, incluso responder una pregunta como esta se hace bien complejo, ¿no? Porque dado que estamos en un entorno cambiante, un entorno muy dinámico, donde hay distintas fuentes de información que afectan la información financiera contable, incluso se hace difícil responder una pregunta que uno podría decir, oye, pero esto quizás no es tan difícil, no es tan complejo. ¿Qué hacemos entonces? Nos volvemos tecnócratas y empezamos a aprender mucha técnica, mucha herramienta de análisis que nos permita construir análisis financiero y tomar decisiones. Claro, y en el fondo tenemos un bagaje de herramientas que hoy día disponibles, no solo estadísticas, también econométricas, también de inteligencia artificial, ¿cierto? También tenemos un montón de fuentes de herramientas que nos permiten ir haciendo mejor análisis, ¿sí? De hecho, está ahora la tendencia, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, ¿cierto? Se habla también de financial data analytics, ¿cierto? Como herramientas que nos permiten ir haciendo mejor análisis financiero que nos permita tomar mejores decisiones. Pero no debemos perder de vista que si bien estas cosas las tratamos nosotros las incorporamos dentro del programa como herramientas, son para nosotros herramientas. Lo más importante para alguien que toma decisiones con información financiera es el juicio experto. Y eso no lo podemos olvidar. Y uno de los enfoques más importantes que tiene este programa es tratar de entregarle a ustedes ese juicio experto. Aquel que se va a formar en este programa, tengan por seguro que ese va a ser un juicio experto bien fundado, no solo en términos de herramientas, sino también de conocimiento que le permita tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide el juicio experto, porque eso es lo más fundamental. Y para mostrarles un poquito cómo de repente el juicio experto se confunde, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en la prensa con cosas que uno de repente le sorprenden porque puede ser que haya desconocimiento, incluso de fuentes de información especializadas, como por ejemplo el diario financiero u otras. Eh, para ponerles en contexto tres ejemplos nomás de cómo muchas veces el no hacer buena gestión de información financiera contable puede llevar a malas interpretaciones y errores. Eh, hace un par de años atrás, en el año 2020, ustedes no sé si vieron esta noticia, pero Itaú informó a la CMF una pérdida de casi $1.000 millones. ¿A qué correspondía esa pérdida? La informa en un hecho esencial. Correspondía a un deterioro de valor de una plusvalía adquirida, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a uno le sorprende cuando uno lee la noticia, bueno, eso es un efecto efectivamente en la información financiera, pero ese efecto en la información financiera no es solo un efecto que, que pasa hoy día, que sí, efectivamente hay un reconocimiento en los estados financieros de una pérdida, pero que puede tener efectos un poquito más grandes que el solo reconocimiento de esa pérdida. Sin embargo, Itaú, cuando responde el porqué de estas pérdidas, miren lo que dice, o sea, solo para leerle. Estas pérdidas contables no recurrentes obedecen principalmente al estado de la economía al año 2020, la valorización del mercado del banco, las tasas de descuento y otros cambios en variables causadas por el sistema. Aunque el banco es que explicó que estas pérdidas son de carácter contable y no tienen un impacto en la liquidez ni en su posición de riesgo, mercado y de crédito. Como que muchas veces cuando se habla de efectos financieros en la información financiera contable,
se tiende como a minimizar el efecto solo por el hecho de que es contable. Y la verdad es que cuando uno entiende lo que es, primero, el concepto del deterioro de valor de un activo no financiero, y dos, el concepto de la plusvalía, que se genera en una combinación de negocios, son, primero, efectos económicos que tienen un desenlace en una información o un efecto en una información financiera presentada. ¿Sí? Pero que no se nos olvide, primero, la plusvalía se genera en una combinación de negocios. Y esa combinación de negocios que genera una plusvalía es porque el comprador de una empresa supuestamente pagó más por los activos netos de esa empresa. ¿Sí? En el fondo pensando que ese activo, o sea, ese pago que está haciendo es por un intangible que solo la empresa adquirida está viendo y que en el fondo por eso está pagando de más. ¿Sí? Cuando al tiempo una empresa reconoce una pérdida por deterioro de esa plusvalía, entonces lo primero que a uno se le vendría a la cabeza, oye, parece que no hicimos tan buen negocio. Porque si pagué de más por activos netos que valen menos, está bien, ese intangible debiese generar flujos futuros en alguna manera de la compañía, pero si estoy reconociendo un deterioro es porque probablemente esa lógica de negocio que en algún momento pensé que iba a ser no se dio tal. ¿Sí? Entonces, claro, no tienen un impacto en la liquidez ni en su posición de riesgo financiero hoy día, pero el hecho de que hoy día esté reconociendo un deterioro implica que puede potencialmente haber un efecto en el mediano plazo en los flujos de la empresa. ¿Sí? Entonces, la mirada un poco minimalista que se le da aquí en el artículo claramente deja de lado todas estas cosas que un juicio experto de alguien que conoce esto podría entender. Otro caso, no sé si ustedes recuerdan el caso de esta empresa Hortifruti, que hace un par de años atrás, de hecho en el 2000, no, esto fue el 2022, 2 años atrás, estaba pensando que era el 2020, tuvo una discrepancia con un tenedor de bonos por una cláusula que estaba en los bonos, ¿sí? Y la cláusula tenía que ver con un aspecto bien técnico para nosotros, pero que tiene que ver con algo de negocio, que es el EBITDA, ¿cierto? Otro de la información financiera contable que es fundamental. Y estaba la diferenciación entre lo que es el EBITDA recurrente y lo que es el EBITDA ajustado, ¿sí? Entonces, la gran discusión entre la empresa y el tenedor de bonos era cómo se llevaba el cálculo del EBITDA y si es que teníamos que sí o no reconocer en el cálculo del EBITDA el deterioro de valor de activos no financieros. ¿Sí? Obviamente la empresa, el tenedor del bono decía que sí, mientras que Hortifruti decía que no debía ser parte del EBITDA. ¿Sí? Claro, y ahí entender el concepto del deterioro de valor y lo que es recurrente y no recurrente es fundamental a la hora de que uno proyecta información financiera y entiende el valor de los activos de una empresa. ¿Sí? Ahí está un poquito el detalle del desacuerdo. Otra de las cosas que pasa reciente, el caso de Wong, ¿no? Con el tío Wong, el conocido tío Wong, ¿cierto? Chris Bannister, que en el fondo, no sé si ustedes se recuerdan, pero es un par de, esto pasó este mes, el Wong tuvo que, o sea, el CEO de Wong tuvo que reconocer en el fondo que iba a tener que llevar a la empresa a capítulo 11, ¿cierto? En Estados Unidos. ¿Y qué es lo que llama la atención es lo que argumenta el CEO de Tío Wong, de por qué pasan estas cosas? Entonces, una de las cosas que dice es que hemos tratado de refinanciar, pero las condiciones de la macroeconomía para refinanciar en este momento son complicadas. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que él está haciendo es como echarle la culpa a la macro, a los factores macroeconómicos, algo que es propio y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, de la gestión de alguien que está a la cabeza de la compañía, que por lo demás tiene que hacer gestión con información financiera. ¿Sí? Porque nadie puede decir que hace 2 o 3 años atrás, cuando llegó la pandemia, íbamos a tener condiciones macroeconómicas complejas. O sea, alguien que está a la cabeza de una empresa, evidentemente uno tiene que tomar acciones de inmediato
sobre los efectos macro que vamos a tener y que vamos a tener en el futuro. O sea, era algo totalmente previsible y que alguien que hace gestión de información financiera activa probablemente podría salir victorioso o menos complejo de esa gestión. ¿Cuál es el efecto? 3 días o 4 días después, el tío Wong tiene que salir de la empresa, ¿no? Sale y es removido como CEO de Wong. Entonces, estos casos que yo les muestro que son cosas de aspectos de la prensa, no son casos eh, aislados y son casos anecdóticos que un poco demuestran cómo el juicio experto muchas veces carece aquí y a pesar de que podemos tener muchas herramientas y las vamos a aprender y supuestamente en el programa está un poco preparado para eso, lo importante es que el programa te prepara muy bien en entender la gestión de información financiera. Entonces, estas son cosas que probablemente ustedes ya saben, cómo ha evolucionado la información financiera contable a raíz de los años, donde antiguamente teníamos que confeccionar los estados financieros, la información financiera bajo principios contables generalmente aceptados, ¿cierto? Que eran los principios chilenos, que un poco, para caricaturizar nomás, tenía una mirada mucho más tributaria que financiera y de gestión, ¿no? Eh, lo que ha cambiado hoy día es que esa mirada cambia, no solo por la introducción de las NIF, y aquí quiero marcar una separación, que no es que las NIF hayan traído el cambio de la mirada, del cambio hacia que los estados financieros y la información financiera tenga un fin más de gestión. Es la misma necesidad de cómo se hacen los negocios hoy en día que ha hecho que, y la globalización de los negocios ha hecho que la información financiera tenga que ser confeccionada con una mirada más de gestión. Porque no puede ser que estemos haciendo información financiera, estemos confeccionando reportes con una mirada pasada de un cumplimiento solo tributario. ¿Sí? Eh, y claro, la llegada de las NIF coincide con eso, porque la NIF tiene esa mirada. Pero la NIF tiene esa mirada principalmente porque es necesario que las organizaciones se gestionen usando su información financiera. Y para eso, la información financiera tiene que ser no solo fidedigna, sino que también oportuna, y de buena calidad, ¿no? Y no lo digo, bueno, ¿y qué es lo que necesita esto? ¿Qué es lo que ha hecho esto? Ha habido un cambio completo en términos de cómo ha ido evolucionando el rol del profesional financiero contable, ¿sí? Efectivamente, el rol del profesional financiero contable ha pasado a tener una preponderancia más estratégica dentro de la organización, y esto no lo digo solo yo, lo dicen los estudios académicos. Varios estudios académicos han demostrado que, por ejemplo, el rol del profesional financiero contable cada vez está tomando un rol más de socio de negocio y más partícipe de las decisiones estratégicas del negocio. ¿Por qué? No es nada del otro mundo, es simplemente porque se necesita tener la información financiera contable en forma oportuna para poder tomar mejores decisiones. Y si antiguamente no se usaba, ahora sí se está haciendo muy necesaria. Entonces, claramente, aparte del rol que clásicamente tiene el profesional en el área, ha tenido que ir tomando un rol más estratégico. No lo digo solo yo, también lo dicen informes especializados, revistas especializadas y también incluso los mismos headhunters, los informes de headhunters. De hecho, si se fijan acá, dentro de uno de los informes de Headhunters, para profesionales en el área financiera contable afines, tenemos que las habilidades más demandadas son una orientación de negocio y perfiles más estratégicos que operacionales. Obviamente el inglés también. ¿Cómo andamos en el inglés? Espero que, ojalá, bien, porque el inglés es importante. No lo digo solo yo y no lo dicen solo los estudios académicos. Aquí hay un estudio académico que fue preparado por algunos colegas en la misma universidad sobre cómo ha cambiado el rol del profesional financiero contable en el tiempo y cómo, en el fondo, las responsabilidades han cambiado y eso ha hecho que se necesite
formación un poco distinta a la que hemos venido clásicamente entregándole al profesional financiero contable. Entonces, tenemos en la base de la pirámide, efectivamente, responsabilidades más operacionales y más arriba en la pirámide, responsabilidades mucho más de liderazgo, ¿no? Entonces, el programa yo les diría que está muy enfocado en las últimas dos, o sea, en las primeras dos, básicamente, líneas de responsabilidades, ¿cierto? Y en el fondo, toda la orientación que tiene el programa y las competencias que entrega están muy orientadas a esas dos primeras líneas. Ya, ¿cuál es el objetivo del programa? Desarrollar y aplicar un enfoque integral a la gestión contable, financiera, ¿cierto? Tomando en cuenta principalmente la normativa y todas las áreas multidisciplinares que acompañan un poco el análisis y la gestión de información financiera contable. Eh, el programa está acreditado 5 años. Antes de mostrarles esto, quería mostrarles la malla, el programa de estudio. Aquí ustedes pueden ver la malla, ¿cierto? La malla del curso del programa la pueden ver así en la página web. Sin embargo, yo quería mostrarle un poquito la malla más desglosada en términos de cómo nosotros la estructuramos y la pensamos, ¿ya? Así es como la pensamos nosotros. Hay distintas áreas troncales que son áreas core de formación en el programa. Las primeras dos son contabilidad y finanzas. Contabilidad y finanzas están muy ligadas la una con la otra y nosotros las vemos como complementos. Entonces, si se fijan bien acá, que tanto los cursos de contabilidad como finanzas eh, tienen primero casi la misma cantidad de cursos y segundo, generalmente van uno con otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van alimentando básicamente uno y otro. ¿Ya? Tenemos el área troncal de gobierno corporativo, tenemos el área de gestión como también parte integrante y troncal, donde vemos planificación financiera y control de gestión, análisis de datos también como herramientas necesarias hoy día en el profesional del área financiero contable, la tributación y la última que tiene que ver con el AFET, que es la actividad de graduación. Para ir desglosando un poquito cada una de estas áreas troncales, la línea de contabilidad efectivamente trabaja principalmente desde la IFRS, de la NIF, emitidas por el IASB, y complementa estas normativas con la gestión financiera de la empresa. En estos cursos que tienen aquí ustedes van a efectivamente no solo desglosar la normativa y entenderla bien, que es parte, o sea, es parte de la formación del profesional en el área, pero también a definir políticas en el área de contabilidad que nos permitan básicamente hacer una mejor gestión de la información. La línea de finanzas complementa esta línea de contabilidad, donde aporta todo el instrumental, claramente teórico, pero también práctico, de modelos y herramientas que requiere un poco la normativa, ¿sí? O sea, hay normativas que efectivamente hoy día yo soy de la opinión que hoy día el contador que no sabe finanzas o alguien que está trabajando en el área financiero contable o analiza información financiera contable y no sabe finanzas, está con una patita un poco baja, ¿no? Entonces, las finanzas van acompañando los cursos de contabilidad con herramientas. Estos cursos de finanzas son cursos de finanzas propiamente tal, pero siempre el enfoque práctico va a ser desde la perspectiva de los reportes, de la información financiera, ¿ya? Acá están los cursos, como les digo, está información financiera contable 1, información financiera contable 2, adquisiciones y consolidación de estados financieros, ahí donde vemos combinaciones de negocios. De hecho, la semana pasada tuvimos una charla asociada a este tema de combinaciones de negocios que estuvo muy interesante. Tenemos contabilidad de derivados y cobertura. Entonces, todas estas normativas que tocan muchas áreas de negocio clave, claramente algunas tienen mucho que ver con finanzas y por ende el nexo con finanzas tiene que estar de la mano. También tenemos que entender los gobiernos corporativos. Un profesional que está en el área financiera contable que no entienda los gobiernos corporativos y la importancia de los mismos, también estaría con una patita flaca.
La línea de gobiernos corporativos entrega los fundamentos necesarios para, primero, integrar la responsabilidad y beneficio de la toma de decisiones financieras, comprendiendo muy bien los riesgos financieros y la confiabilidad de la información financiera. ¿Ya? Aquí vamos a tener 3 cursos, uno que es de gobiernos corporativos para entender el funcionamiento y la utilidad y el valor que tienen los gobiernos corporativos. Luego lo orientamos mucho más hacia a la práctica y al cumplimiento dentro de la auditoría y el control de riesgo. Y también vemos un curso final que es de estado financiero y decisiones con el directorio, que son una de las cosas que hace el profesional financiero contable. Incluso alguien que está tomando decisiones con información financiera necesita muchas veces enfrentar o tratar de poner temas sobre la mesa en el directorio, ¿sí? Porque el directorio básicamente es el que toma las decisiones con esta información. La línea de análisis de datos entrega instrumental técnico y tecnológico necesario para potenciar el análisis de información financiera que sustenta la toma de decisiones. En la FEN tenemos varios académicos especialistas en el área de análisis de datos, no solo desde el punto práctico profesional, sino que también es que tenemos mucha gente generando investigación de top de línea en el área de análisis de datos, así que era impensado que nosotros no tomáramos y aprovecháramos esa línea para agregarla al programa, porque hoy en día la mayor parte de los programas en el área a nivel mundial están incorporando la analítica de datos, el Data Analytics. Claramente el Data Analytics toca muchas áreas de negocio. Aquí el instrumental que nosotros les vamos a entregar va a estar siempre muy orientado hacia el área financiera contable. Entonces vamos a tener 2 cursos, Introducción al Análisis de Datos y Análisis de Datos. La gestión, la línea de gestión, efectivamente cuando hablamos del programa, yo les dije, una de las primeras cosas que les dije es que este programa forma o entrega formación para hacer gestión de información financiera, ¿sí? Entonces, la gestión y la administración tiene que ser fundamental dentro de los tópicos que entrega el programa. Y aquí está expresada principalmente en 2 cursos, bueno, en 2 cursos core y uno que tiene que ver con habilidades de liderazgo. Uno que es planificación financiera, es tratar de entender cómo la estrategia del negocio después se lleva a una planificación financiera y luego hacer control de gestión. O sea, si hicimos una estrategia, planificamos una estrategia con efectos financieros, ¿cuáles son las medidas que estamos haciendo para medir efectivamente que esa estrategia se esté cumpliendo? Y finalmente, la tributación. Efectivamente, no podemos pensar la información financiera contable sin efectivamente tener los impuestos y la planificación tributaria dentro de los tópicos, ¿no? Ahora, este programa no es un programa de impuestos, ya para eso está el magíster de tributación. Sin embargo, necesitamos de alguna manera también entender cómo funciona la tributación, sobre todo empresarial, y cómo se liga con la información financiera, a través principalmente de los impuestos corrientes y los diferidos. ¿Sí? Ya. Hasta ahí tenemos el programa. Acá están los académicos del programa. En general, y esto es otra de las cosas que tiene valor dentro, creo yo, del programa, la mayoría de los cursos del programa son dictados por 2 profesores. Y tratamos de hacer un mix entre académicos que están full time en la facultad haciendo investigación y docencia, y también gente que está en el mundo profesional. Yo por lo menos soy un académico que está full time en la universidad y justamente una de las cosas que hago y que me consume mayor parte del tiempo es hacer investigación en el área. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que estoy un poco fuera del mundo profesional, lo cual no implica que yo no sepa las cosas que están pasando en el mundo profesional. Pero siempre es bueno tener la patita de alguien que está en el mundo universitario full con alguien que está en el mundo profesional full. Y justamente lo que tratamos de hacer es combinar estos dos, la mayoría de los cursos, para que ustedes tengan todo el background de lo que es profesional, pero también lo que es teórico y lo que tiene que ver con los tópicos de la disciplina. ¿Sí? Casi todos los profesores y los académicos tienen doctorados, también hay, como les decía, gente del mundo profesional que tiene magíster. Lo mínimo que hay es que los profesionales tengan magíster para impartir clases en este programa. La mayoría de ellos son de la más alta calidad y excelencia, o sea, no la mayoría, todos son de la más alta calidad y excelencia.
Así que, bueno, esos son los académicos. Bueno, aquí hay cosas como generales del por qué elegir la Universidad de Chile. Y, la Universidad de Chile tiene un prestigio en sí mismo, que probablemente ustedes lo conocen. Eh, ¿Por qué estudiar en la FEN? La FEN primero es una institución de excelencia. 8 presidentes del Banco Central han salido de ahí, de aquí, 90 académicos en los diferentes departamentos, tenemos muchos centros de investigación y un montón de egresados de la facultad. Lo importante es que tratamos de darle en la facultad una visión global y todos los programas tienen acceso a estos links internacionales. Tenemos vínculos internacionales, ya sea porque traemos docentes de afuera. Está la Semana Internacional, esta es una instancia que está para todos los programas de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Es una instancia donde vienen profesores de distintas partes del mundo a dictar clases en la FED. Y es abierta para todos los programas, por ende, en estas semanas, que son 2 semanas durante el año, usted puede ir a cursos dictados por académicos internacionales y compartir el curso con gente de otros programas, ¿sí? O sea, hay gente del programa de finanzas, de marketing, usted va a estar sentado en la misma sala con ellos. Eso nos permite, en el fondo, que usted se vincule con los demás programas y también algo que uno generalmente busca en un programa de magíster, que es el networking, los permita tener a nivel de la facultad, no solo del programa en sí. Ya. Para ir finalizando, para no alargarme tanto y así ir respondiéndoles preguntas a ustedes que tengan sobre el programa, la duración, 4 semestres, ¿cierto? El horario es formato weekend, y este formato weekend implica que van a ser 3 fines de semana al mes, los viernes y los sábados. Las clases van de 5:30 a 9:30 los viernes y los sábados de 8:30 a 1. El valor, que probablemente ya conocen desde la página web. El formato de clases. En general, en la facultad estamos promoviendo mucho que las clases sean en formato presencial, ¿ya? Yo sé que la modalidad híbrida y online le acomoda mucho, pero a muchos, digamos, y tratamos en el fondo de hacer un buen mix entre que puedan ir a clases en forma presencial y también tengan la flexibilidad de ir online. Entonces, 50% asistencia presencial mínimo y más un 25% de asistencia online sincrónica. Las clases pueden ser grabadas o no, y eso depende del profesor. Entonces, tenemos todo. Una de las cosas que aprendimos en la pandemia es que tenemos todo el instrumental técnico necesario en las salas como para poder hacer una buena clase online, ¿ya? Las clases online y las clases presenciales, lo único que distan es que básicamente en la clase presencial usted está sentado con sus compañeros y tiene el contacto directo con el profesor, pero los que están online también tienen una muy buena experiencia de clase, ¿ya? O sea, en ese sentido, no hay mayores problemas. La postulación, experiencia laboral, lo único que quiero destacar es la experiencia laboral mínima de 2 años. El comité académico en general los entrevista, hay un comité que me preside, o sea, yo soy el director, pero tengo 2 académicos que son parte del comité académico y tomamos las decisiones sobre quienes entran al programa, y ahí está un poquito las cosas y requisitos que usted necesita. Ya, ahí otros antecedentes del programa. Estas cosas, no sé, Sandra, si tú las quieres decir o prefieres que las diga yo. Son cosas más tuyas que mías. Sí, profesor, ningún problema, yo lo ayudo. Las modalidades de pago, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, gracias por estar conectados en nuestra charla informativa del Magíster. Acá están las modalidades de pago, que son en cuotas, por lo general la duración del programa, y estos son 2 años, por lo cual podemos tener el convenio de mandato pago con cuenta corriente o con tarjeta de crédito hasta en 24 cuotas sin interés, ¿ya? Pago Webpay, ahí es hasta 12 cuotas sin interés, y pago contado, ¿verdad?, a través de una transferencia o
pago contra factura a través de una orden de compra. Y la documentación en cuota es lo que le comentaba de los mandatos pagos que pueden ser ya sea con la cuenta corriente o con la tarjeta de crédito. El valor del programa es de 430 UF y asociamos rebajas de arancel por diferentes convenios, ya sea para exalumnos de la facultad, de la Universidad de Chile, ¿verdad? No sé si esa lámina es la siguiente, profesor, quizás con más detalle. No, No, ya, no. pero de todas Dice maneras... consulta por descuento, así que me imagino Sí, como que te pregunten a exacto, ti. sí, son varios las rebajas de arancel que podemos otorgar, así que nosotros le enviamos la información detallada y vamos revisando caso a caso, ¿verdad? El interés de los postulantes y también a qué rebaja podemos asociar cada postulante al magíster. Ya, eso en relación a la información del programa, pero yo de alguna manera he tratado de resumir un poco el espíritu del programa, de alguna manera en forma bien gráfica, con algunas cosas que tienen que ver no solo con la malla, sino como qué nos llevó a plantear la malla y el perfil de egreso. Eh, Créanme que le pusimos harta cabeza, investigamos harto, como somos académicos, en general cuando se nos dio la tarea de estructurar este programa, lo hicimos investigando, básicamente. Entonces nos demoramos un tiempito y este es el producto. Por lo menos nosotros estamos muy contentos con el producto y espero que a ustedes también les parezca muy atractivo. Así que